Bienvenidos una vez más a Enlace con CorTV. Hoy tengo el placer de entrevistar a Janet Yaja. Ella es abogada especialista en género, derechos humanos y derecho constitucional. Bienvenida, Janet. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál cree usted que son las representaciones de las mujeres que existen actualmente en los medios de nuestro país? Creo que es una pregunta importante en este contexto porque además hay una relación directa entre lo que significan las representaciones en la cultura de las mujeres y lo que significa la justificación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros observamos que los medios de comunicación, ya sea virtuales, físicos, radiales, televisivos, no todos, pero sí muchos, siguen naturalizando la violencia, cosificando a las mujeres, tratándolas como objetos sexuales, ¿no es cierto? Y además juntando esta idea de sexualidad como objeto sexual en una mujer, pero además trivializando la violencia, haciendo un espectáculo de la violencia, sin duda tiene un impacto en lo que significa la prevalencia de este problema. Y lamentablemente todavía, aún pese a los esfuerzos que se están hechos, entre los cuales muchos se atribuyen además a Concord TV, ¿no es cierto? Todavía seguimos observando esta dualidad de cosificar a las mujeres y teorizar la violencia con estas consecuencias que he señalado. ¿Considera que los medios cumplen con la ley número 30364 respecto a la difusión de noticias sobre violencia contra la mujer? Creo que a diferencia de hace algunos años, efectivamente se está cuidando en algunos medios, especialmente escritos, ¿no?, de colocar la noticia de la violencia, ¿no?, que es como señala estos lineamientos del reglamento de la ley 30364, y empezar a indicar, por ejemplo, servicios como la línea 100, ¿no es cierto?, servicios, algunos derechos. O sea, yo sí creo que en los últimos años ha habido un cambio en el abordaje. Sin embargo, todavía encontramos algunos casos en los que empiezan a trivializarse. Se trivializa cuando se romantiza la violencia, ¿no? O sea, cuando empieza a trabajarse como un asunto de celos, como si, o sea, digamos, inclusive se arma historias que luego la misma evidencia señalan que no han sido así, donde muertes de personas, ¿no es cierto?, terminan siendo, digamos, caricaturalizadas como historias de amor, historias de despecho, ¿no? Entonces, más allá si ha habido o no ha habido una relación de pareja, por ejemplo, frente a un hecho de muerte, un asesinato, ¿no es cierto?, ya sea doloso o culposo, lo cierto es que el hecho de cuando se romantiza, se trivializa y por lo tanto se naturaliza, se justifica, ¿no? Y esa cultura del espectáculo creo que le hace mucho daño, ¿no?, al abordaje de la violencia y a la problemática, porque ahí sí yo quería recordar un elemento que me parece sumamente importante. En el año 2019 se armó el programa presupuestario orientado a resultados para reducir la violencia contra las mujeres desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue o es un programa basado en evidencia. Y hay un documento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que además sirve de ruta para el abordaje de la violencia, donde se recoge evidencia científica que establece dos cosas, ¿no?, que me parecen importantes. Uno, cómo es que el mal manejo de las noticias de casos de violencia de pareja están relacionadas directamente con un incremento de feminicidios. Inclusive la evidencia que se señala ahí de estudios que se plantean de que dice, o sea, la difusión de noticias de casos de violencia de pareja está relacionada a un incremento del 32% de ocurrencia de feminicidio durante los siguientes 10 días, ¿no? Entonces, digamos, no es solamente cómo se comunica, sino que una mala comunicación lo que puede generar es un espacio propicio para que quienes seguramente son machistas y violentos puedan concretar feminicidios pensados, ¿no? Entonces, esa asociación creo que somos muy poco conscientes. Entonces, no solamente es el tema del espectáculo, sino que inclusive puede activarse nuevos casos de feminicidio. No es casualidad que cuando hay el caso de Villagrera, no sé si recordarás que murió quemada, poco después surgió otro caso de feminicidio también quemada, ¿no? Ese es un elemento. Y el otro elemento es que también son unos estudios, todos son comparados, esto me parece que era en Canadá, cuando se evidenció que la difusión de exposición de contenidos agresivos que naturalizan la violencia contra las mujeres por parte de medios de comunicación, ¿no?, estuvo directamente relacionado con el incremento de violencia hacia las mujeres. Y además esta exposición fue hecha con adolescentes y jóvenes
que de alguna manera, al ser expuestas a estas noticias, textos que naturalizaban la violencia, romantizándola, después, digamos, la posibilidad de que ellas fueran víctimas en la vida real se incrementaba. Entonces creo que estos datos estadísticos son importantes para reflejar con pruebas de que no estamos hablando de buen gusto, mal gusto, nos pareció bien o no, no estamos hablando solamente en términos éticos, sino en términos inclusive de consecuencias respecto a la problemática de la violencia, ¿no? ¿Qué derechos se suelen vulnerar en el caso de las mujeres periodistas y qué se puede hacer al respecto? Sí, creo que es muy importante lo que se señala porque además, digamos, ya atrás de la noticia, ¿no es cierto?, uno encuentra que efectivamente el periodismo es un campo que ha sido dominado fundamentalmente por los varones y donde las mujeres enfrentan desafíos al momento de ingresar. Claro, hay todo un ámbito de violación de derechos que están vinculados con su participación. Son pocas mujeres, muchas, digamos, son acosadas, ¿no? Además, no necesariamente se respetan los derechos que están vinculados con el ámbito más de la maternidad, porque es una profesión que además suele exigir horarios que son mucho más extendidos los que convencionalmente están tras del contrato, digamos, pero hay una dimensión que me parece importante recalcar justo en el marco de la no violencia contra la mujer el 25/90, que tiene que ver con la violencia desde afuera hacia las mujeres periodistas, que claro, hay violencia también contra los hombres periodistas, mujeres y hombres en realidad es una profesión muy expuesta a la violencia, sin embargo creo que es importante resaltar las diferencias y el hecho de la violencia sexual, no solamente física, que hay inclusive un caso que llegó a la Corte Interamericana sobre violación a una mujer periodista, ¿no?, como una represalia a la forma como estaba difundiendo determinadas noticias en Colombia, ya, sino también por línea, y el nivel de acoso, ¿no?, o diferentes formas de violencia en línea que se están desarrollando en los últimos años, que además es parte del proceso de cómo es que la tecnología nos ha inundado para bien, pero también siendo utilizada inadecuadamente, impacta de manera diferenciada hacia las mujeres. Entonces, ese dato es importante relevarlo, visibilizarlo, porque tiene un impacto además en la libertad de expresión, porque según encuestas del UNESCO, por ejemplo, la reacción frente a la violencia en línea hacia las mujeres periodistas lo que hace es empezar a replegarse, ¿no? Entonces, puede ser que las críticas a periodistas hombres y mujeres sean permanentes en línea, sin embargo, la forma como se violenta a las mujeres es distinta, está muy relacionada al tema del cuerpo, de la sexualidad, pero además también con repercusiones o tomando en cuenta la familia, porque se sabe, ¿no?, el tema de que si tiene hijos, no tiene hijos, tiene repercusiones, en ese sentido que es importante visibilizar. ¿Qué consejos daría para que haya una cobertura de acuerdo a la ley sobre precisamente la violencia contra la mujer en los medios de comunicación? Creo que es importante siempre relevar que efectivamente la libertad de expresión, que es el derecho que está atrás del trabajo de los medios de comunicación y del periodismo, concretamente, es un derecho fundamental y central en la democracia. Por lo tanto, se tiene que proteger. Sin embargo, este derecho que tenemos que proteger tiene que de alguna manera relacionarse también con otro principio y derecho que es fundamental en una democracia, que es la no discriminación. En este caso, el mismo género. Entonces, creo que evidentemente no estamos apostando por la censura, pero sí por la autorregulación y por la identificación y denuncia de aquellos casos en los que de alguna manera hay una mala actuación de los medios de comunicación frente a no solamente la violencia, sino en realidad a todo lo que está atrás de la violencia, que tiene que ver con un sistema patriarcal que justifica la discriminación y violencia hacia las mujeres. Entonces creo que eso es muy importante, además evidentemente de cumplir la normativa vigente, que pasa por que cuando uno aborda un caso de violencia no tendría que ser casi un abordaje de una noticia del espectáculo, tampoco mentir, romantizar para que tenga más, digamos, adeptos a la noticia, sino ser muy conscientes de las consecuencias de lo que esa comunicación significa. Como he mencionado hace un momento, pues a mí me parece sumamente importante que tomemos conciencia que una mala comunicación de los feminicidios, nadie dice que no los señalen, pero si es que uno espectaculiza, lo que va a generar es la posibilidad de que haya un 32% de feminicidios más en los siguientes 10 días. Y eso no es teoría, eso está vinculado con evidencia que está registrada además en un documento que ha sido aprobado
por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y por lo tanto en el Estado. Entonces no estamos hablando de gustos, ¿no? No estamos hablando solamente de ética, que también es muy importante, sino estamos hablando de consecuencias en la vida de las personas. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.